Buenas noches, nosotros somos el equipo uno. Estamos conformados por mi compañera Laura Isabel Torres Gómez, mi compañero Eduardo Daniel Cetina Argüelles y su servidor Pablo César Tejero Suárez. Cada uno de nosotros hablará sobre un tema y entre los tres estaremos debatiendo y defendiendo los diferentes puntos de vista. Bueno, empezaré yo con el tema de lo que es el paradigma. Bueno, para empezar, creo que el concepto de paradigma, según lo que estoy investigando, el primer punto es que no está bien definido, ¿no? Pero ¿qué podemos entender con esto, no? Entendemos que un paradigma es como un ejemplo que vamos siguiendo, ¿no? Para resolver algo o para hacer algo, como una serie de pasos que tenemos, ¿no? Por ejemplo, relacionándolo con lo que es la filosofía, creo que el pensar en un paradigma nos da como que una serie de ideas de algo a lo que queremos llegar, ¿no? Un fin, nos incita a pensar, diría yo. Platón, de hecho, lo utilizaba mucho en sus tiempos, lo consideraba como un modelo ejemplar, ¿no? Algo único de cada serie de pasos o de cada hecho, de cada acción que se realiza. Como ya dije, un modelo ejemplar, algo que debía ser imitado. Por ejemplo, también otro filósofo que lo utilizaba mucho en la época era Fleck, que decía que es todo un estilo de pensar, un paradigma es tener su propio estilo de pensar, y aquí vemos como que dos ideas diferentes, pero creo que eso es principalmente lo que nos llega a la mente al pensar en paradigma, creo que es una idea propia de pensar sobre algún acontecimiento, por ejemplo, algo desconocido, pero algo que queremos como que investigar y seguir y resolver, más que nada. No, no sé qué pensarán mis compañeros sobre esto o qué se les viene a la mente con esto de paradigma o sobre qué opinan sobre las ideas que vi, porque tengo dos conceptos diferentes por dos filósofos diferentes. Pues en mi caso me recordó mucho con esto de los pensamientos que puede tener cada uno. Es el tema del individualismo. Creo que se abordará en este debate más adelante. Y pues realmente como argumentos que se puedan mencionar, tal vez sería la hora de referirnos a las diferentes opiniones o pensamientos que pueden llegar a chocar unos con otros. Cada persona puede tener su diferente pensamiento, como se mencionó hace un momento. Sí, de igual manera pienso porque sí, entendí que es como que cada quien tiene una propia idea de una cosa y en lo que tengo duda es porque al momento de llegar a una conclusión, ¿cómo podemos llegar a una conclusión absoluta si tenemos nuestra propia idea y no requerimos el de los demás? Sí, creo que más que nada paradigma se refiere a esto, ¿no? Bueno, como ya dije, un autor lo menciona como un estilo de pensar, pero justificado más que nada siguiendo como que un ejemplo, ¿no? Entonces, a partir de esto se van desarrollando las acciones o los pasos a seguir para, pues, llegar a un fin, ¿no? Y ya creo que, pues, o sea, aquí coincidimos, ¿no? Con nuestro concepto de paradigma, cada quien tiene uno propio, pero en sí creemos que es como que, pues, en la filosofía sería muy importante, ¿no? Nos ayuda a tener esa propia idea.
Creo que entonces a continuación yo presentaría mi tema, el cual es el de la dialéctica. Básicamente investigué un poco sobre el tema y la forma en la que se puede resumir es en el uso de la confrontación de argumentos con la intención de buscar la verdad. Básicamente es como referirnos, o sea, mi entendimiento es como un debate. Cada quien proporciona sus diferentes argumentos y todo esto con la intención de buscar cuál sería la verdad absoluta sobre un tema. Esto se puede relacionar con muchos temas de la vida cotidiana, los diferentes tipos de pensamiento que puede tener cada individuo, cada grupo social, y pues aquí se podrían aplicar diferentes puntos como el derecho ¿cómo se llama esto? Tener opinión propia, poder expresar nuestros diferentes pensamientos sin que alguien nos falte el respeto, y esto puede ayudar a incrementar el conocimiento en nuestra sociedad, así como incluso poder corregir o tener un mejor acercamiento a cuál sería esta verdad absoluta de la que se habla en la dialéctica. Me gustó mucho ese punto que dijiste sobre que la dialéctica puede relacionarse como un debate. Creo que coincido mucho con esa idea y creo que fue algo a lo que más me aferré de tus comentarios, porque creo que sí, efectivamente, pues nos da eh, puntos de vista diversos que podemos llevar a reflexionar y a tener, pues al final, uno mismo, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo en todo lo que mencionaste, pero hay una cosa en la que estoy preocupado, es que en los debates es intercambio de ideas y al momento de tratar de llegar a como a una verdad absoluta, se nos resultaría difícil porque cada quien tiene una propia definición o conoce de otra forma las cosas. Sí, en este tema es lo que puede llegar a causar un poco de conflicto porque siempre existe esa persona que considera que su pensamiento, su idea es la única que está correcta. Todos conocemos a esa persona que es así. Y pues aquí lo que importaría mucho sería lo de, como mencioné antes, respetar las diferentes opiniones de los demás. Cada quien tiene su forma de entender o tener su propia perspectiva sobre el mundo. Y pues lo interesante de este tema es que todos deben colaborar para poder llegar a una verdad absoluta. Sí, bueno, quería agregar algo más, que por ejemplo, así como estamos haciendo esta actividad ahorita, que de hecho una de las preguntas al final es, ¿no? El qué aprendimos, ¿no? Creo que la dialéctica puede igual, o sea, como dicen, uno cada quien a veces se aferra a sus ideas, pero pues quizá al final aprendemos un poquito como de cada idea, aunque no cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, pero quizá algún aprendizaje tenemos, ¿no? Y eso sería un punto muy importante sobre la dialéctica. Ok, creo que ahorita yo sigo con el individualismo. Bueno, para mí el individualismo es una corriente filosófica que afirma y defiende la superioridad del individuo frente a un colectivo como es la sociedad. Considero importante porque es una de las formas que ayuda a un individuo a llegar por sí mismo a sus propios proyectos planteados. Y ese individuo del que hablamos no debe verse arrastrado o sofocado ante la sociedad, pues tiene los mismos derechos, preferencias, opiniones, y considero que la sociedad no debe respetar las opiniones cuando una persona quiere actuar por su propia voluntad, y de ahí viene el individualismo. Sí, igual estoy de acuerdo con tu punto. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo que sería mucho, como siempre menciono, de que ponte a ti primero, ¿no? Antes que a los demás. Y de hecho, el contrario de individualismo es
el colectivismo, ¿no? Bueno, creo que este punto igual tiene mucho que ver con la forma de ser de cada persona, porque, por ejemplo, si lo veo desde mi punto de vista, con lo que yo estoy acostumbrada o con lo que yo creo, pues yo sí creo en el individualismo, pero creo un poco más en en el colectivismo, pues en que es mejor trabajar en equipo, así, por ejemplo, cada uno aporta en lo que es bueno. Por ejemplo, tenemos eso de las inteligencias múltiples, ¿no? Entonces creo que con el individualismo no estoy tan de acuerdo como estaría, por ejemplo, con el colectivismo. Yo igual estoy de acuerdo con ese punto de vista. O sea, el individualismo sí nos puede ser muy importantes en la vida, ya que ayuda a desarrollarnos como individuos, a tener nuestro propio pensamiento, nuestro propio criterio y es mucho como de lo que va la filosofía en sí. Siempre y cuando no lleguemos a ese punto de, por ejemplo, menospreciar las diferentes opiniones del resto o incluso no tener en cuenta al resto de personas de la sociedad o grupo. Sí, eso es una parte importante del individualismo, en tomar en cuenta, pero más bien trata de como llegar a ser libre por sí mismo, por decir, a llegar a nuestras propias metas y cumplir lo que en realidad queremos. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que tenemos demás personas a nuestro alrededor y también tenemos que respetarlas. Bueno, pues sí, creo que ahí con ese comentario, igual, sí, es algo que yo creo, algo con lo que estoy de acuerdo, y pues me agrada la idea. Creo que ahora para concluir pasaríamos a contestar las siguientes preguntas. La primera es, ¿qué cambió mi perspectiva con esta actividad? ¿Alguien que quiera empezar? Bueno, pues yo empiezo con, por ejemplo, me gustó mucho este último tema que tocamos, porque ahí sí como que creo que fue donde más participación tuvimos los tres. Y pues igual ese concepto, como que estamos de acuerdo, pero no completamente de acuerdo, como que sí nos gusta mucho la idea de, por ejemplo, amor propio y eso, pero sin dejar de lado a los demás. Entonces, creo que es bastante enriquecedor, pues el conocer igual con los demás temas. Creo que fue un intercambio de ideas, como que sí estábamos muy de acuerdo, pero teníamos un pequeño comentario. Entonces, me gustó, creo que sí, o sea, mi perspectiva quizá no cambió tanto porque no son temas tan controversiales, pero pues sí creo que un poquito de... Creo que mientras puedes proceder a hablar, Eduardo. Sí, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué cambió mi perspectiva con esta actividad? Bueno, bueno, desde mi punto de vista sí cambió porque como en el último tema estuvimos hablando de individualismo y mencionaron también la parte del colectivismo que sí participa. Entonces cambió de que las dos cosas participan en las mismas situaciones y de esa forma cambió. Muy bien, pues de mi parte, como tal la perspectiva no es como si cambiara mucho, pero sí es como un reforzamiento de estos temas, ya que en sí los tres temas se relacionaban mucho, todos tienen que ver con las diferentes perspectivas que puede tener las personas y cómo sería a la hora de presentar esas opiniones con respecto a los demás. La segunda pregunta es, ¿qué sé ahora que no sabía antes de la actividad?
Bueno, yo creo que lo principal, por ejemplo, el concepto de dialecto, o sea, es algo que tenemos en nuestra vida, pero en sí no había yo tenido la oportunidad de tener un concepto de dialecto y, por ejemplo, yo que hablé de paradigma, igual lo investigué un poquito, como diferentes conceptos que había, y pues para mí paradigma era algo completamente diferente a lo que descubrí que era. Entonces, pues eso fue lo que me enriqueció también. Igual a mí en la parte de dialectismo, la definición me gustó mucho, que es como el arte del diálogo, si lo decimos de otra forma, es como para llegar a una verdad. De ahí podemos sacar que lo que es y lo que no es, no es. Eso me dio a entender. Por mi parte sería algo parecido. Como tal, los conceptos en sí, el concepto, su nombre, me lo llegan a decir antes de hacer esta actividad y pues no sabría decirte a ciencia cierta qué es. Pero después de investigar te das cuenta que es un tema el cual lo puedes entender de una forma muy diferente. Por ejemplo, la dialéctica lo relacioné, en mi opinión, lo relacioné con un debate. El paradigma lo relacioné con una forma de pensar, al igual que el individualismo, una perspectiva propia. Y para concluir, la tercera pregunta, ¿qué aspectos de los mencionados por mis compañeros me gustaría incluir en mi visión del mundo? Ok. Creo que me gustaría más el concepto de individualismo, como dije mientras se debatía, que yo soy más como de escuchar, bueno, no creo que sea algo malo el escuchar opiniones de los demás, pero creo que a veces influyen un poco más como que en mis acciones las opiniones de los demás. No digo que no tenga yo opinión propia o esto o lo otro, pero creo que a veces como que no soy tan individualista, no me pongo a mí tanto primero, sino como que trato de hacer un balance, poniendo a los demás, tratando de que también estén cómodos, etcétera. Y creo que principalmente es eso, porque de los otros creo que el dialecto como dije yo, lo practico, pero en realidad no sabía, no tenía yo un concepto, entonces principalmente sería eso. Sí, de mi parte, me gustaría aplicar lo visto de la dialéctica, porque a mí siempre me gusta saber la verdad de todo, el porqué de las cosas. Entonces, creo que la dialéctica sí funciona porque entendí que es una parte de llevar, de lo que sabemos, llevar la contraria, por decir, como el dualismo, pero más específico en la búsqueda de la verdad. Por mi parte sería como que tomar aspectos de los tres temas que vimos. Por ejemplo, mencionaron lo de que a veces ponernos a nosotros primero, tener nuestro propio criterio de pensamiento y respetar al de los demás, aunque quieran intentar, por ejemplo, convencernos de un tema del otro, podemos debatirlo, podemos hablar de eso y ya será criterio de cada quien si decidimos cambiar de perspectiva o no y siempre y cuando seguir respetando las diferentes opiniones y mantener un diálogo adecuado, ya que eso ayuda a mejorar nuestro conocimiento. Y pues creo que hasta aquí llegamos el día de hoy. Esto sería todo. Muchas gracias por participar en este debate y pues hasta la próxima.